católicas, que significa universal. Son 7. Ajá, Santiago, primera, segunda y tercera de Juan, de Pedro y Judas, ¿no? Son esas 7 cartas universales. Dijimos que el autor era Santiago y ahorita entramos en el verso 1 de Santiago 1:1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Decíamos que el autor es Santiago y habían varias propuestas de qué Santiago, a cuál Santiago se refería y concluimos que es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Al ser Santiago el hermano del Señor Jesucristo, podemos ver en este verso 1 una actitud sumamente humilde. Incluso nunca más vuelve a mencionar él mismo su nombre allí en su carta. En su carta nunca menciona su relación con el Señor Jesucristo. Al contrario, él se autonombra a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hay algunos dicen que una mejor traducción sería siervo del Señor Jesucristo o siervo del Señor Jesucristo Dios, siervo de Dios. Déjeme eh, organizar mis ideas. Siervo de Dios el Señor Cristo. O sea, no necesariamente estaba haciendo una alusión al Padre y al Señor Jesucristo, sino algunos dicen que era una alusión directa al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo como Dios, hablando de la deidad de Jesucristo. Y algunos recuerdan que él como hermano en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, él era de aquellos que no la aceptaban, pero podemos ver que después de la resurrección, toda la familia, digámoslo así, se entrega a él y podemos ver otra de las cartas universales, que es la de Judas. Judas en el capítulo 1, verso 1, bueno, es un solo capítulo, hace alusión a que es hermano de Jacobo. Es hermano de Jacobo y es Jacobo. En este caso dice Santiago. Dijimos que Santiago es el, el nombre helenístico o el nombre griego para Jacobo, que es el nombre hebreo. Era un nombre bastante común y en griego es Santiago, pero es el mismo nombre. Entonces, ahí en el verso 1 encontramos la alusión al autor de la epístola. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, no dice más, pero se declara como siervo del Dios, el Señor Jesucristo. O sea, algunos piensan que hace una alusión directa a la deidad de Jesucristo y se declara como siervo, como doulos es la palabra en griego, es un esclavo del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, hablábamos que después de la persecución de Hechos capítulo 8, después de Hechos capítulo 8, muchos fueron esparcidos, no necesariamente solo los judíos, sino muchos creyentes empezaron a ser perseguidos. Sí, los judíos eran los primeros, pero no necesariamente se refiere solo a los creyentes judíos. Las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Alguno nos preguntaba hace 2 sesiones qué es eso de la salud. Es simplemente la palabra saludos. Es como decirles, les mando saludos. Les mando saludos. La palabra griega es jairín, que significa literalmente saludar, y es una expresión de saludo que en el Nuevo Testamento solamente se expresa 4 veces. En Hechos 15:23 es una expresión también en Hechos 15 de Jacobo, en Hechos 23, 26 y en segunda de Juan 11, son los únicos lugares donde se utiliza esta palabra saludo. Jairín, que es la palabra saludo. Bueno, entramos ya a la carnita de la carta. Dijimos que esta es una carta de mucha sabiduría y muy práctica. Mucha sabiduría y muy práctica, pero vamos a llamarle así, con bastante teología práctica. Mucha teología práctica. Y entramos en el verso 2, hermanos míos. Hermanos es una palabra muy de Santiago, aunque en la iglesia primitiva,
se identificaban como familia utilizando esas palabras hermanos, pero Santiago es una de las personas que más utiliza este término. Sí, muchos algunos otros escritores utilizan el término, pero principalmente si ustedes buscan ahí en Santiago, van a encontrar varias ocasiones que él utiliza este término para referirse a a aquellos a quienes les está escribiendo, que dijimos que seguramente estaban pasando por pruebas, que es, lo vamos a ver aquí de inmediato en el verso 2. Entonces, Santiago, como dijimos también algunos datos que dimos, Santiago fue pastor de la iglesia allí en Jerusalén, era como el líder principal, aunque reconocemos que allí estaba Pedro, estaba Juan, el discípulo amado, pero encontramos desde capítulo 15 del libro de los Hechos que se identifica a Jacobo o a Santiago como el líder principal o el pastor de ahí de la iglesia de Jerusalén. Y como todo buen pastor, él comienza identificándose ahí con su rebaño. Este grupo de personas a quienes él escribe están esparcidos, están perseguidos y están pasando por diversas pruebas. Como dice ahí en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y suena una cuestión práctica demasiado fuerte o para algunos podría sonar hasta un poquito masoquista, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a tener, y vean la palabra que utiliza, sumo gozo? No habla de un simple gozo, no habla de disfrutar, sino habla de sumo. Dice ahí la palabra sumo gozo. Sí, hermano Juan, ¿quería decir algo? No, pero está bien lo que me está diciendo. Ok. Ajá, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, como pastor, lo primero que hace es identificarse con ellos. Están esparcidos, pasando por diversas pruebas. Y aquí empezamos algunas de las cosas teológicas muy interesantes. La palabra griega para prueba, creo que cuando estudiamos el libro de los Hechos les dije cuál era la palabra griega para pruebas. No sé si alguno se acuerda. La palabra griega para pruebas es la palabra pirasmón o pirasmos. Pirasmos es la palabra griega para prueba. Ajá. Hermanos, tened por su gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y la palabra que se utiliza para pruebas es del griego pirasmos. Se escribe peirasmos. Peirasmos, así es como se escribe esa palabra. Y esa palabra puede significar varias cosas. Puede significar una prueba para ver si algo funciona, puede significar también un pecado, puede significar un pecado pero que fue producto de una tentación, puede significar también una prueba de la fidelidad o el amor de alguien, puede significar una aflicción o un problema enviado por Dios para probar el carácter, la fe, la santidad, etcétera. Pero principalmente aquí, en la carta de Santiago, la palabra pirasmos va a aparecer en varias ocasiones y va a ser traducida de la siguiente manera. En algunas ocasiones va a ser traducida como prueba y en algunas otras ocasiones va a ser traducida como tentación. La misma palabra va a ser traducida de las dos maneras, como prueba o como tentación. En aquella ocasión que estudiábamos el libro de los Hechos, hice una alusión a este pasaje y les decía que la palabra prueba se escribía pirasmos, la palabra tentación se escribía pirasmos también. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Cómo podemos identificar cuándo se traduce de una manera o de otra? ¿Qué se les ocurre? Es la misma palabra para prueba y para tentación. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Porque este es algo muy debatido aquí mismo en la carta de Santiago. ¿Cómo la traducimos como prueba o como tentación? ¿En qué momento? ¿Qué se les ocurre? Depende del contexto, ¿no? Ajá, a ver, díganos un poquito. No, yo digo que depende del contexto de
en donde se aplique esa Ok, palabra. cierto, el contexto nos va a ayudar un poquito. ¿Qué más se les ocurre? Ok, bueno, aquí les doy algunas ideas. Alguien dijo, bueno, pensemos nosotros mismos en la palabra prueba. La palabra prueba. Aquí hay algunos que más o menos han de ser de mi generación y se habrán de acordar que en la primaria, no, yo no conocí en la primaria la palabra examen. A nosotros los maestros nos decían, va a haber prueba. No sé si algunos se acuerdan de eso. Ajá, va a haber prueba. Ajá. Ya después, cuando ya, yo creo que hasta que entré a la secundaria oí la palabra examen, pero en la primaria oía la palabra prueba. ¿Cuál es el objetivo de un o de una prueba? ¿Cuál es el objetivo? Ver qué tanto sabemos, Ok, ¿para qué? ¿no? Pues ¿Para qué? para, pues para pasar una Ok, materia. para ver Así si he crecido, para ver qué para tanto he pasar al, aprendido. sí, para ver qué tanto he aprendido para pasar al siguiente nivel, digámoslo Una así. evaluación. ¿Perdón? Una evaluación. Ok, una evaluación, ¿no? Pero es para ver si paso al siguiente nivel o todavía no. En una prueba, lo que se pretende es sacar el conocimiento que ya hemos estudiado, lo que hemos aprendido, o lo defino en este contexto que lo estamos viendo, lo defino de la siguiente manera. En una prueba, en una prueba se pretende sacar lo mejor de nosotros. En una tentación se pretende sacar lo peor de nosotros. Y Sí. como vamos a ver a continuación, ajá, Dios no nos tienta. Dios no nos tienta. Sí, Dios nos prueba o nos permite pasar por la prueba porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Quién quiere sacar lo peor de usted? Satanás. Satanás. Entonces, las pruebas vienen de Dios. Las tentaciones vienen de Satanás. Pero aquí va algo interesante y lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Realmente, les digo, la prueba y la tentación utilizan la misma palabra, pirasmos. Y alguien dijo, son como las dos caras de una misma moneda. A final de cuentas, cada uno de nosotros decidimos lo que estamos pasando, en qué lo vamos a convertir, en prueba o en tentación. Ajá, porque de cualquier circunstancia que nosotros vivamos, dice aquí Santiago, hermanos míos, voy a jugar con el lenguaje y el idioma, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pirasmos. Usted va a decidir si es tentación o es prueba, pero a final de cuentas, dice Santiago que en medio de la prueba podemos estar gozosos. Esa es la actitud del cristiano. Esa es la manera, el estilo de vida del creyente, el gozo. El gozo es el estilo de vida del creyente, incluso en medio de la prueba. Y aclaro, no es masoquismo de ninguna manera. Lo que dice Santiago a continuación es lo que nos va a permitir experimentar gozo en medio de las circunstancias. Y aquí podemos sacar un principio interesante. No nos gozamos por las pruebas, sino nos gozamos en medio de las pruebas. ¿Y por qué podemos gozarnos en medio de las pruebas? Les digo, no es masoquismo, sino es lo que viene a continuación. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o constancia. Hay, creo que la palabra, déjeme ver la palabra en griego para paciencia. Santiago 1:2. Déjeme verlo un segundito. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ajá. Es hipómoni, que quiere decir perseverancia, quiere decir constancia, es lo que quiere decir la palabra paciencia. Pero hay algunas otras ocasiones en que la Biblia utilice la palabra paciencia o perseverancia
que es una palabra que es macrotimio, macrotimos. Esa palabra significa mucho calor. Macro, ustedes saben que esa palabra sí la conocen, es calor. Timos habla perdón, macro habla de algo grande o mucho, y timos habla de calor. Entonces, la perseverancia o la paciencia también tiene que ver con soportar cosas muy fuertes. En un sentido del lenguaje podría ser soportar mucho calor, ¿no? En el calor es donde se prueba. Alguien dijo alguna vez que los cristianos somos como bolsitas de té. Dice, ¿quieres saber lo que hay en su interior? Ponles agua caliente. Si usted ve una bolsita de té a simple vista no sabe de qué es, pero alguien dijo, ¿quieres saber lo que hay en su interior? Ponle agua caliente. Y dice, así son los creyentes o así somos las personas en general. ¿Quieres saber lo que hay en su interior? Observa cómo se conducen bajo tensión o bajo presión. Pero Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce constancia, produce perseverancia, es decir, tiene un objetivo y no solo se queda allí, dice el verso 3, verso 4, mas tenga la paciencia, es decir, la prueba produce paciencia. Pero déjenme detenerme algo aquí alguna vez. ¿Alguno de ustedes piensa que necesitaría desarrollar eh, la cualidad de la paciencia en su vida? ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez, es que ay, soy muy impaciente, deseo desarrollar esa cualidad de carácter? ¿Alguna vez le ha pedido a Dios por paciencia? ¿Alguno de Sí, ustedes alguna vez? Sí, sí. pastor, Ajá, me ¿y cuál ha sido confieso. su experiencia? La verdad es de que sí nos guía el Señor y nos da esa paciencia. Es como el canto que dice, en medio de la calma, en medio de la tempestad, viene la paciencia. Ok, déjenme Pero sí, platicarles mi propia experiencia. sí, Yo hay ocasiones que he sido muy impaciente y oro al Señor, Señor, por favor, dame paciencia y las cosas se ponen peor todavía. Así, sí, esa ha sido mi experiencia. Algunas ideas un poco más sencillas, ¿no? Cierta mañana, yo le digo al Señor, Señor, por favor, este día ayúdame a ser paciente y me voy en el metro y el metro se para más de lo normal, no avanza. Está llenísimo que ni siquiera me puedo subir al metro. Señor, yo te pedí paciencia. Si usted observa este versículo, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. No hay otra manera de desarrollar el carácter sino con el opuesto. Por eso, tenga cuidado con lo que le pida al Señor, porque se lo puede conceder. Si usted le pide paciencia, no hay otra manera que desarrollarlo a través de la prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Aquí encontramos otros objetivos del desarrollo de la paciencia a través de la prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, el Señor quiere hacernos perfectos. La obra completa es perfección, completos. Quiere hacernos completos, quiere que estemos completos. Y eso habla de madurez, eso habla de ser perfectos. A nosotros nos suena muy difícil la palabra perfecto, pero la Biblia allí en Mateo 5:48 dijo Jesús, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, Mimi. Pastor, entonces esto quiere decir que si somos más pacientes, quiere decir que tenemos más fe. No necesariamente quiere decir que tenemos más fe. La palabra, bueno, la frase, la prueba, hablando realmente de la prueba de nuestra fe, de lo que creemos, sino está hablando del resultado
de lo que vamos a pasar en medio de esa prueba de la fe. Es un resultado. No está hablando de la fe, sino, pero aquí sí hay algo interesante. Como resultado de la prueba, eso significa también que vamos a crecer en la fe. No significa que si somos más perfectos, más completos, que es la palabra, no significa que tenemos más fe. Significa que usamos más ese recurso que Dios nos ha dado. Le voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, dirían a los montes, muévanse y se moverían? Sí. ¿Cuántos de ustedes tienen fe así como un grano de mostaza? Levanten su mano. Por eso me gusta que a veces prendan las cámaras, porque quiero verlos también. Ok, ustedes que levantaron su mano tienen fe así casi como un pequeño grano de mostaza. Ok, díganle a los montes que se muevan. Sí, no. Le decimos, pastor, pero no nos hacen caso. Por fin, entonces tienen fe como un pequeño grano de mostaza. Sí, pero los perros son muy, o sea, no obedecen, pastor. Les voy a decir algo. Yo estoy seguro que ustedes tienen una fe más grande que un grano de mostaza. Claro. Se los puedo Pero no demostrar creemos. ahorita mismo. Ahorita mismo se los demuestro. A ver, hermana Lilia, ¿por qué está hoy, lunes, 6 de la tarde, donde usted pudiera estar descansando, a lo mejor ahí poniéndose un ventilador con estos calorones? ¿Por qué está usted en una clase bíblica el día de hoy? ¿Por qué? Hermana Lilia, prenda su micrófono, por favor. Para conocer más de la palabra de Dios, para La que palabra de Dios. más para ¿Cuál Dios? mi Padre, Yo no lo veo. ¿Cuál Dios? ese Dios que vive dentro de mí, el Dios Ok. que yo, el Dios que me acompaña, el ¿Se Dios que se dan cuenta todos que la hermana Lilia tiene una fe mucho más grande que un grano de mostaza? Entonces, Jesús no estaba hablando del tamaño de nuestra fe. No. Lo que estaba diciendo Jesús, si tu fe fuera como un pequeño grano de mostaza, es decir, no importa el tamaño de nuestra fe, realmente lo importante es en dónde está enfocada nuestra fe. Es decir, lo importante de la fe es el objeto de nuestra fe. Un poquitito de fe puesto en un grande Dios va a producir que las montañas se muevan. Entonces, cuando Santiago habla de la prueba de nuestra fe, está diciéndonos lo que se va a obtener como resultado de ese proceso. Y no necesariamente significa que tenemos una fe más grande, sino que hemos crecido en la fe. ¿Qué significa esto? Que hemos hecho del objeto de nuestra fe, de nuestro Señor Jesucristo, hemos hecho un lugar cada vez más seguro donde abandonarnos. No sé si me explico, Mimi. Es un poquito complejo esto, pero no sé si me explico. No significa que tengo una fe más grande. No importa realmente el tamaño de nuestra fe. Puede ser como un grano de mostaza, pero puesta en un Dios grande que tenemos, podemos mover los montes. Claro. No sé si me explico. Sí, ¿Sí? pastor, muchas Ok, gracias. vamos adelante. Entonces, la paciencia tiene su obra completa en perfeccionarnos. Perfeccionarnos. La palabra que se tradujo como perfeccionarnos es telios, que significa perfecto, completo, terminado, maduro. A nosotros como que nos choquea mucho la palabra perfecto. Ay, no, perfecto yo, no, pero ahí lo está diciendo. Ok, si le cuesta un poquito de trabajo comprender eso, utilice la palabra maduro. La palabra maduro, completo en el sentido humano, lleno de virtudes, como una persona adulta. Ustedes recuerdan, primero a los Corintios se habla de los niños en la fe, o se habla de los cristianos carnales, y dice que necesitamos crecer, ya no solamente beber lechita, sino vianda. Entonces está hablando de una maduración. La prueba de nuestra fe
nos va a ayudar a madurar, a crecer, pero no solamente a ser perfectos o maduros, sino cabales. La palabra cabal es una palabra griega que es holokleros, que significa entero, completo en todas partes, a lo que no le falta nada, algo que no tiene falta ni defecto. Y realmente, ustedes recuerdan que Jacobo, dijimos que pues él venía del pueblo judío y mucho de las cosas que utiliza en su carta, incluso cuando tomaron ahí la decisión de qué respuesta dar a los hermanos de Antioquía, cuando fue Pablo y Bernabé a decir lo que estaba pasando con los judaizantes, Jacobo era una persona muy preparada en el judaísmo. Y aquí esta palabra cabal realmente se refería a la cualidad que deberían de tener las víctimas sacrificiales, o sea, los animalitos que iban a ser sacrificados como una ofrenda o un holocausto al Señor. En cierto sentido, hablaba de la perfección que requería la ley mosaica para para presentarlo como ofrenda agradable delante del Señor. Entonces, cuando se utiliza aquí la palabra cabal, está hablando de que todo creyente debemos de ser maduros, pero también anhelar la perfección cristiana. Anhelar la perfección que Dios quiere producir en nosotros. Entonces, si ustedes observan, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia tenga su obra completa en que seáis perfectos o maduros. Si a ustedes les cuesta trabajo o les mueve un poquito ahí el tapete la palabra perfecto, utilicen la palabra maduro. También es una palabra que puede ser traducida ahí. Y cabales. Y a final de cuentas dice, sin que les falte cosa alguna. Es decir, completos. Vamos a estar completos en el Señor. No nos va a hacer falta y no está hablando de las cosas que usted necesita, sino está hablando de esa perfección que Dios siempre ha querido de sus hijos. Romanos 8:29 dice que el Señor nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de sus hijos. Y aquí viene el proceso. ¿Cómo nos hace Dios conforme a la imagen de sus hijos? Prueba nuestra fe para desarrollar en nosotros paciencia, y la paciencia su obra, va a completar su obra perfeccionándonos o madurándonos, haciéndonos cabales, es decir, completos, perfectos. Y todo creyente cristiano maduro debe de anhelar la perfección en Jesucristo. Ok, y entra al verso 5, y el verso 5 es como el tema central de toda su carta. Como el tema central de toda su carta, van a ver que ya en el capítulo 3 va a haber el tema central, que es la sabiduría. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, y mire, si Santiago ha establecido que el ser humano, el creyente primordialmente, necesita de la perfección cristiana. Entonces, ya después de haber establecido esta necesidad, Santiago, como les decía, introduce el tema principal de la carta, que, como les decía, allí capítulo 3 del 13 al 18, y habla de la sabiduría que proviene de lo alto. Y dice, si a alguno de vosotros les falta sabiduría, realmente una traducción mejor, aquí parece como un condicionante, como si, bueno, si hay alguien que le falta sabiduría, realmente ¿a quién le falta sabiduría? A todos. A todos, efectivamente. Entonces, realmente una traducción mejor sería, siendo que a alguno de vosotros le falta sabiduría, esa sería alguna traducción mejor. Es el tema central de toda la carta de Santiago, pero lo introduce aquí porque es parte importante para desarrollar la perfección de la cual nos está hablando en los primeros versículos que vimos
hace un momento. Dice, siendo que a algunos de ustedes les falta sabiduría, o ya que a algunos de ustedes les falta sabiduría, inmediatamente dice, ¿qué hacer cuando nos falta sabiduría? ¿Qué hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios, pídala a Dios. Y más adelante vamos a ver que Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría. Una que desciende de lo alto, pero una que no desciende de lo alto. Lo vamos a ver más adelante. Capítulo 3, verso 17. Verso 15 primero. La sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que sí procede de lo alto es la sabiduría que viene de parte de Dios, la verdadera sabiduría. Y esa es de la que habla en este verso 5, la perfecta sabiduría. Para tener la verdadera sabiduría hay que pedirle a Dios. Dios es la fuente y Dios es quien la da. Solo Dios puede dar esa sabiduría porque solo Él la tiene. Dios mismo es la sabiduría y ella es parte del ser de Dios. Entonces, la verdadera sabiduría de la vida no se alcanza por esfuerzos humanos. Lo único que se requiere para obtenerla es acudir con humildad de parte de Dios y pedirla. Pídala a Dios. Pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No la dará. Él la da a todos. A todos. Y bueno, La abundancia. y en abundancia. Y aquí hay algo interesante. Vamos a ver, ya les había dicho que, bueno, Santiago o Jacobo era hermano del Señor Jesucristo. No habla y dice, yo era hermano de Jesús. No, dice, soy su siervo. Utiliza muchas ideas que vienen de la enseñanza hebrea, pero utiliza de una manera indirecta muchos principios que enseñó el Señor Jesucristo. Les dije que muchas cosas que enseña Santiago provienen del Sermón del Monte. Y ahí va. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Pídala. ¿Y qué va a hacer Dios? Te la dará. Abundantemente. Se la dará. A ver, aquí de una manera un poquito, vamos a llamarla un poquito oculta, ¿no les viene a la mente pedir y qué? Y se os dará. Y se os dará. ¿Quién dijo eso? Jesús. Santiago. Jesús, y lo dijo allá en el Sermón del Monte. Entonces, aquí un poquito de una manera velada, está haciendo, en cierto sentido, alusión, pero una alusión práctica, algún asunto práctico, la falta de sabiduría. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos las dará Se la dará. abundantemente. Pedid y se os dará, le será dada. Dios da su sabiduría a todos. Pero aquí hay algo importante, a todo aquel que se la pida, a todo aquel que se la pida, es a quien Dios se la dará. Dios no la da a quien no la pide. ¿Quién es el que no la pide? Aquel que piensa que no la necesita. Aquel que vive de una manera orgullosa en sus propios caminos sin tomar en cuenta a Dios. Dios la da al que la pide. Vamos a ver más adelante que dice, pero pida con fe, no dudando nada. A quien la pida con fe. Y dice que Él la da a todos y no solamente de una manera muy simple, dice abundantemente. Y algo que me gusta es la siguiente palabra, sin reproche. Es decir, Él no te va a decir, ¿y para qué la quieres? No te va a decir, tú no andas bien conmigo, no te voy a dar. No, Él la da abundantemente y sin reproche. Pero la condición es pedir, porque el pedir habla de una condición de humildad. Aquel que necesita, aquel que necesita. ¿Ok? Verso 6, pero pida con fe. Pero aquí pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Es decir, la duda, vamos a decirlo, es todo lo contrario a la fe. Y hay algo interesante. Tanto la fe como la duda no pueden verse en grados. Por eso les decía que no es el asunto del tamaño de nuestra fe, es fe.
No importa si es como un grano de mostaza. Para Dios no es lo importante el tamaño, sino el objeto de nuestra fe. Entonces, la duda y la fe no las podemos ver en tamaños. Si alguien duda algo, ya está dudando lo suficiente. Por eso, le decía hace un rato el ejemplo del grano de mostaza, ¿no? Puede ser una semillita insignificante, pero no importa tanto su fe como dónde está depositada su fe. Entonces, aquel que duda, aquel que cree, es completo, es completo. Entonces dice, porque aquel que duda, y utiliza Santiago un ejemplo, el que duda es como la ola del mar. Y está utilizando este ejemplo para hablar de la inestabilidad. No sé si a ustedes les gusta ir al mar y a lo mejor están tranquilitos ahí en la orilla del mar, pero de repente vienen unas olas que nos dan una arrastrada ahí. Las olas son inestables. Y este es el ejemplo que está utilizando Santiago para hablar de aquel que duda. Entonces, tenemos que pedir con fe. Dice, porque el que duda es como las olas del mar, como las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Y esto lo podemos ver mucho en nuestras iglesias y en la vida cristiana. Ustedes pueden ver personas que no tienen un buen cimiento en la fe y ahorita las ven en el alfarero, dentro de 8 días las van a ver en PIB satélite, dentro de 3 semanas incluso las van a encontrar allá en Pare de Sufrir. Bueno, si usted también se va a meter ahí, ¿no? Pero así es la persona que no tiene un fundamento sólido de su fe. Dice Santiago, son como las ondas del mar, arrastradas por el viento y echadas de un lado al otro. Y algo importante dice aquí, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No piense que quien tal haga, el que es dominado por su incertidumbre, no va a saber que Dios le va a dar lo mejor. La palabra, déjeme ver aquí. Bueno, en el verso 8 dice el hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo. Esta palabra doble ánimo realmente es una sola palabra en el griego, pero bueno, es una palabra compuesta. Es una persona que tiene su mente, su corazón dividido. Su mente y su corazón dividido. Un hombre dividido en su mente que no sabe ni qué pensar, ni que no sabe dónde está parado, que no está persuadido por lo eficaz que es la fe. Tiene una mente doble. Y dice Santiago que esta persona de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, recibirá cosa alguna del Señor. No es solo la sabiduría lo que se le niega, sino dice, no recibirá cosa alguna. A ver, entonces, si ustedes piden, dice que van a recibir y van a recibir en abundancia. Pero aquel que no pide, el orgulloso, dice que no va a recibir cosa alguna. ¿No le suena esto también como al sermón del monte donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas? Entonces, ustedes observen por qué dice Santiago que cuando pedimos al Señor, Él nos da y nos da en abundancia. Pero aquel que no pide, aquel orgulloso dice, no piense que va a recibir cosa alguna. No va a recibir nada de parte del Señor. Ese es el hombre de doble ánimo, el que es inconstante en todos sus caminos. Miren, la palabra griega, la palabra griega para una persona de doble ánimo, esta figura se toma de la cultura griega. Alguna vez yo creo que les pregunté lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan a lo mejor en alguna película, en algún, no sé, en algún anuncio, en alguna obra, los actores del teatro griego?
Los actores, ¿saben cómo, por qué se caracterizaban los actores del teatro griego? ¿Alguno recuerda? ¿Hay alguna película que vieron por ahí? ¿No? No, Incluso eso ¿Que se dio ponían origen, máscara? perdón, ¿Que se no le ponían escucho. máscaras? Exactamente, exactamente. Incluso de ahí salió el símbolo del teatro. No sé si han visto el símbolo del teatro. mm, Son dos caritas, una feliz y una triste, ¿no? Bueno, los actores del teatro griego se caracterizaban por usar máscaras, usaban paletitas con máscaras. Ajá, podían interpretar a varios personajes. ¿Y sabe el nombre de los actores griegos? ¿Cuál era? ¿Alguno lo sabe? no, pastor, yo no. Les puedo asegurar que la palabra sí la conocen. A los Hipócrates. actores, ¿cómo? Hipócrates. Hipócritas. 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 Bueno, no les estoy diciendo a ustedes, por supuesto. Estoy diciendo cómo se les llamaba a los actores del teatro griego, ¿no? Hipócritas. Bueno, esa era realmente la palabra que estaba en la intención de Santiago, pero nuevamente, Santiago venía del judaísmo y no quería utilizar mucho lenguaje de la comunidad helénica, y entonces por eso utilizó el nombre de doble ánimo, ¿no? El doble ánimo. Para hablar de una persona que está dividida, que no es transparente, que no es honesta, que usa varias caras, varios rostros, ¿no? Que está dividida en su mente, o un hipócrita. Eran los hipócritas del tiempo los que, del teatro griego, que utilizaban varias marcas. Para Santiago, el hipócrita es una persona de doble ánimo. Y nuevamente, es inconstante, dice aquí, en todos sus caminos, está dividido. Ajá, y eso también hace una alusión, no sé si recuerdan, cuando Jesús dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Entonces, una persona que también está dividida en sus ánimos está perdido. Verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su humillación. En esta parte, Santiago empieza a utilizar también uno de sus temas que va a ser muy fuerte, muy fuerte. Primero dijimos, la hipocresía lleva a la división de la persona, pero también las riquezas, y es un tema que va a tratar duramente Santiago. Las posesiones son engañosas, porque a muchas personas les hace creer que por sus posesiones son más importantes, o que porque hay personas también que piensan que por carecer son más humildes. Falso. Tenemos a veces ideas muy equivocadas de humildad. Aquí la traducción fue humilde, pero realmente la traducción debería de ser algo así como pobre. Sí se utiliza la palabra humilde en el sentido como nosotros la utilizamos, ¿no? Ay, esta persona es muy humilde. Nosotros la utilizamos en el sentido de pobreza, pero realmente si profundizamos en la palabra, hay gente pobre, bien soberbia. Hay gente rica, muy humilde. No tiene que ver con posesiones, sino tiene que ver con una actitud del corazón. Entonces, aquí es la primera vez que en la carta de Santiago puede percibirse eso tan horrible de la división de clases que existía allá en el primer siglo. Miren, eh, allá en el primer siglo no existía mucho lo que nosotros conocemos como una clase media. Las clases estaban totalmente divididas. O se era muy rico o se era muy pobre. Y desgraciadamente, esa condición, esa división también podía verse en el interior de la iglesia. Y Santiago, al igual que el apóstol Pablo, enseña que realmente debemos de pensar con cordura de nosotros mismos. No sé si ustedes recuerdan Romanos 12:3, dice, después de haber dicho que debemos de ser sacrificios vivos, no nos conformemos a este siglo, y dice que, déjenme leérselo, se me fue ahorita la primera parte de Romanos 12:3, dice, digo pues por la gracia que me es dada que
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces, Santiago habla duramente contra esas divisiones que han sido provocadas. Bueno, no es cierto que hayan sido provocadas por el dinero, sino han sido provocadas por la actitud hacia el dinero. Usted recuerda que Pablo dijo, el principio de todos los males es el dinero, ¿cierto? El amor. El amor al dinero. No es cierto que sea el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, realmente el dinero no es tan malo. Si usted cree que el dinero es malo, usted cree eso, de verdad que con toda humildad, yo le paso mi número de cuenta para que me lo deposite. Para mí no es tan malo el dinero. Realmente es la actitud que nosotros tenemos hacia el dinero. Y es un asunto que se está dando incluso en el interior de la iglesia. Por eso dice el apóstol Santiago, perdón, dice Santiago, el hermano que es de humilde condición, el hermano que es pobre, dice, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y eso me hace acordarme también de algunas palabras del Señor Jesucristo. Es cierto que también eran tomadas del Antiguo, aparecen también en la carta a los Hebreos, pero el Señor Jesucristo ahí en Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, lo que está Santiago diciendo y recordando del Señor Jesucristo es que el que se encarga de enaltecer, ¿quién es? Dios. Dios. Y también se encarga de humillar, porque a veces Dios tiene que darnos de nuestra nube para poner los pies en la tierra y para poder caminar como Él quiere. Entonces, realmente lo que Dios quiere no es que seamos ricos en la economía. Qué bueno si Dios lo permite, gracias a Dios. Pero lo que el Señor quiere es una persona rica en virtudes. Vamos a llamarlo así, en posesiones eternas. ¿Recuerda lo que decía el Señor Jesucristo? Haced tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. No sé si a ustedes les platiqué esta ilustración, pero un hombre tenía mucho, mucho dinero, pero enfermó, y enfermó de gravedad. Entonces, todo su que tenía lo cambió por lingotes de oro. Y como ya estaba muy mal, se dormía y los lingotes de oro los tenía en una bolsita. Y entonces se dormía agarrado de su bolsita. Y él decía, es que si me voy, esto se va conmigo. Si me voy al cielo, esto se va conmigo. Bueno, total que muere y dice que llega al cielo con su bolsita con lingotes de oro y que le dice al Señor, Señor, mira, aquí está lo que te traje. Esto es mi mejor ofrenda que traigo para ti en este día. Dice que le dijeron, ay, qué bueno, porque aquí tenemos unos baches que cubrir aquí en el cielo. ¿De qué son las calles en el cielo? Bueno, es una broma, pero hay gente que deposita toda su confianza en el dinero y hay ocasiones en que Dios tiene que bajarnos de la nube. Por eso, lo que el Señor quiere, y recordando al Señor Jesucristo, es que seamos ricos en virtudes, ricos en posesiones eternas. Y aquí también Santiago no solamente nos está hablando de la riqueza material, porque los que son verdaderamente ricos en la fe, herederos del reino de Dios, son los ricos en espíritu. Y a lo mejor usted recuerda a quién se refería Jesús, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los Humildes. Pobres en por ahí va. espíritu. Pobres de espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Que necesita uno depender de Dios. Exactamente. Es aquel que tiene una actitud humilde y dice, Señor, te necesito. Esos son los verdaderamente ricos, los pobres en espíritu, en el sentido que reconocen su humildad delante de Dios y acuden a Él a pedir ayuda. Y aparte, ya Santiago empieza a tratar un poquito el asunto de el por qué. ¿Por qué el problema de depositar nuestra confianza en la riqueza? Dice el verso 11,
porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Las riquezas no dan seguridad. Y Las es pasajera. riquezas no dan. Adelante, perdón. Y es pasajera. Exactamente. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Es pasajera. ¿Cuántas personas en algún momento dado de su vida pudieron acumular, amasar grandes cantidades de dinero? Viene una enfermedad y se fue todo. Hay una vez leí era como una entrevista que una inglesa se inventó, como si estuviera entrevistando a Dios. Y una de las tantas preguntas que dice que le hacía a Dios era la siguiente: Dios, ¿qué es lo que más te llama la atención de los seres humanos? Y dice que Dios le respondía: a mí me llama la atención cómo se esfuerzan, trabajan para acumular riquezas, incluso a costa de su salud, y después quieren dar todas sus riquezas para recuperar su salud, cuando a veces ya es irreversible. Claro. Entonces, Santiago, y más adelante lo va a volver a tratar, dice: tengan cuidado en depositar su confianza en las riquezas porque son pasajeras. Verso 12, y vuelve a retomar uno de los temas que ya empezó desde el verso 2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Bueno, el amor y la justicia de Dios van de la mano. Entonces, la virtud más grande del cristiano es la integridad. Si ustedes observan el Sermón del Monte, todo el Sermón del Monte habla de integridad. Entonces, el cristiano está llamado a mantenerse en integridad, y una de esas maneras de mantenerse en integridad es resistir la tentación. Y resistir en ellas no significa a veces evitarla. En algunas ocasiones, la mejor manera de enfrentar la tentación es huir. Pero aquí Santiago nos está dando la idea de que tenemos que enfrentarlas. Tenemos que enfrentarlas. Incluso aquí es una de esas, de esas ocasiones cuestionables de que si esa palabra sería correctamente traducida como tentación o estaría mejor traducida como prueba. Le digo, es difícil a veces saber cuál era la más correcta forma de traducir, ¿no? Porque traducir como prueba, aquí hubiera sido también una manera correcta de traducción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentamos la prueba, tenemos la oportunidad de sacar lo mejor que Dios ha trabajado en nosotros, que Dios ha trabajado en nosotros. Y aquí Dios dice: enfréntala, enfréntala. No sé si ustedes recuerdan cuando Pablo escribe a Timoteo y habla de las pasiones juveniles. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo acerca de las pasiones juveniles? No sé si alguno lo recuerda. Desechando. Ok. No le dice Pablo a Timoteo: resiste, aguanta, ¿no? Cuando estés ahí con tu novia y la tentación esté muy fuerte, aguanta, aguanta, resiste. ¿Sabe lo que Pablo le dice? Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y bueno, todos sabemos cuáles son nuestros puntos de debilidad. Y hay ocasiones que lo mejor que hay que hacer para enfrentarlo es huir. Porque si usted se queda, acuérdese que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Más adelante, Santiago va a decir: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir de vosotros. Pero lo primero es someterse a Dios. Someterse a Dios. Entonces, aquí está diciendo que tenemos que trabajar enfrentando la prueba o la tentación, y el resultado dice ahí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, la corona de la vida. Y realmente la vida misma en esencia es la corona.
Es decir, una persona sin Cristo está muerto. Una persona con Cristo tiene vida. Y eso nos hace recordar tal vez ahí Juan capítulo 3, el encuentro que tuvo Jesús con ay, se me fue el nombre. Demo. Con Nicodemo, Jesús con Nicodemo. ¿Qué necesito para nacer de nuevo? Ajá. Y Jesús le dice, ustedes recuerdan el famoso Juan 3:16 que lo conocemos de memoria, ajá, que para recibir vida nueva, vida eterna, todo aquel que en él cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Entonces, realmente la frase de la corona de la vida, realmente lo que está expresando es que la vida misma es la esencia de esa corona, de esa corona. La corona que el cristiano espera recibir de Dios no es una corona de oro, no es una corona de oro, es una corona de vida, de vida. Y los apóstoles, Jesús, hablaron de esa vida. Y lo que sostiene al cristiano a través de las pruebas, de las tentaciones, realmente es el amor a Dios. El amor a Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El amor de Dios por nosotros es lo que nos sostiene, lo que nos da la fortaleza para enfrentar la tentación, la prueba. Y quizá el problema humano más grande frente a las tentaciones o a las pruebas realmente es la fuente. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Quién es el autor de la tentación? Y Santiago lo trabaja a partir del verso 13. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que la tentación venía de Dios. Nuevamente, como pirasmón podría ser prueba y tentación, para ellos era difícil de comprenderlo y por eso muchos pensaban que la tentación venía de parte de Dios. Ellos pensaban que el origen de la prueba, de la tentación, era de parte de Dios, pero las tentaciones no vienen de Dios. Vea lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, ese no es el carácter de Dios. Ese no es el carácter de Dios. Santiago estaría diciendo Dios es intentable. Su carácter, el carácter de Dios es tal que Dios está realmente más allá del bien y el mal. Es completamente diferente de nuestra naturaleza. Nosotros sí somos tentables, pero Dios es intentable. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice ahí, por lo tanto, Él mismo tampoco tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios. Nadie puede decir soy tentado por Dios. Las tentaciones posibles realmente son posibles porque el medio ambiente en el que nos desarrollamos o en el que nosotros mismos nos metemos, ahí nos hace proclives a la tentación. Vea lo que dice el verso 14 y 15. Sino que, sí, perdón. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, verso 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Hace rato vimos como una progresión, ¿no? La prueba produce paciencia, la paciencia tiene su obra en completarnos, hacernos perfectos y cabales. Pablo también tenía prueba, paciencia, carácter, esperanza, etcétera. Y también el asunto del pecado es un asunto progresivo. No es que, ay, caí. No es cierto. Vean cómo va progresando. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Concupiscencia. Alguien lo dijo cuando de sus propias pasiones es atraído. La palabra que se tradujo como concupiscencia es la palabra griega epithimi, que significa, hace rato les dije macrotimos. Macrotimos es una gran temperatura y esta es una palabra que tiene la misma raíz. Timos es epitimos, que significa una temperatura superficial, un deseo ardiente,
en palabras muy coloquiales que algunos comentaristas lo utilizan, significa una calentura superficial de la persona, un deseo ardiente, un deseo ardiente, un deseo incontrolado por algo prohibido. Es el concupiscencia. Entonces, te hago diciendo, el origen de nuestras tentaciones está en cada uno de nosotros. Dice Santiago, es esa pasión, es ese deseo incontrolable. Eso decimos nosotros, porque a veces decimos, no, es que esto fue mucho más fuerte que yo. No es cierto, no es un deseo incontrolable, realmente es un deseo incontrolado, incontrolado. Miren, yo escucho muchas personas que caen en pecado y dicen lo siguiente, es que esto fue más fuerte que yo. Falso. Eso no es eso no es cierto. No es un deseo incontrolable, es un deseo incontrolado, es un deseo que no controlaste. Dios nos está diciendo que seguro, y ustedes recuerdan allí en la carta a los Hebreos cuando el escritor habla acerca de Jesús y dice que Jesús fue tentado en todo. Y dice también, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca con nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y para qué nos hace saber eso el escritor a los Hebreos? Para saber que tenemos a alguien que no se entiende, número uno, porque fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado, y entonces ese alguien que vivió sin pecado puede ayudarnos a salir adelante para no caer en la tentación. Y hay algo importante, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Decía, me parece que Martín Lutero, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en ella. Por eso dice Santiago que es todo un proceso el pecado. Primero dice que somos atraídos por nuestras malas pasiones, nuestra concupiscencia, dice ahí, nuestros malos deseos, dice Santiago. Y luego dice, somos atraídos y seducidos. No sé si ustedes recuerdan, allá en el huerto del Edén, cuando Eva tomó del árbol que el Señor les dijo no comieran, primero empieza a platicar con Satanás. Está siendo atraída. Ajá. Después Satanás le dice, con que Dios les dijo que no deben de comer de todos los árboles. Y Eva dice, no, sí, nos dijo que no debería, sí podíamos comer de todos excepto del árbol del bien y del mal, no lo deberíamos ni siquiera de tocar. Ahí le echó de su cosecha. Pero ya estaba siendo atraída. Ajá. Y luego le dice Satanás, empieza a seducirla. Le dice, mira, realmente no es malo. Dios sabe que cuando ustedes coman, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Y dice que la mujer vio que era fruto codiciable, codiciable. Entonces va a ser seducida, es atraída y seducida. Dice que entonces esa seducción, esa concupiscencia, después que ha concebido, está hablando o está haciendo una analogía con un embarazo. Es decir, todo empezó con los malos deseos, pero realmente el pecado se originó en el interior. No necesariamente hasta que se cometió, sino ahí en el interior. Ustedes y yo podemos parar el pecado desde el interior. Porque a lo mejor ustedes recuerdan también al Señor Jesús cuando dijo, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dijo? Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aquí nos habla del proceso del pecado. Todo nace en el interior. Santiago está diciendo, no digas que si eres tentado, Dios te metió en tentación. Realmente la tentación empezó por tus malos deseos.
por tus bajas pasiones, la concupiscencia que después que ha concebido y ya después da a luz al pecado. Y luego, perdón, da a luz a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y luego dice verso 16, amados míos, no erréis. En otras palabras está diciendo, no se engañen. Hermanos, no se engañen. No se engañen a ustedes mismos. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, las cosas buenas provienen de Dios. Las cosas malas de ninguna manera van a provenir de Dios. ¿Dónde se originó el mal? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Con una idea de Dios? ¿Dónde se originó? En el corazón del hombre. En el corazón del hombre, pero tiene su origen en Satanás. No en Dios, sino tiene su origen en Satanás. Pero luego, ¿cómo entró a la raza humana? Cuando el ser humano empezó a coquetear con Satanás, con el pecado, observó que era fruto codiciable, fue seducido y entonces tomó, y eso trajo como consecuencia muerte. Es un proceso. No se da así de la noche a la mañana. Verso 17, porque todo lo bueno realmente viene de Dios, del Padre de las luces, dice aquí, el Padre de las luces. Y es como una alusión también a lo que algunos escritores han hablado de Dios es luz, Dios es luz, Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Y realmente esas dos palabras o dos frases tienen que ver con un poquito de la astronomía. No hay cambio, hablaba de algunos cambios astronómicos, algunos cambios como de climáticos, y sombra de variación está hablando de, realmente es como la palabra eclipse. La palabra eclipse. La palabra eclipse, cuando, por ejemplo, hay un eclipse lunar, no significa que la luna se oscureció por sí solita, sino otro cuerpo produjo una sombra sobre ella y lo oscureció. Es decir, eso no sucede con Dios, es lo que está diciendo, porque de Dios solamente vienen cosas buenas. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él por su voluntad, o sea, el deseo de Dios es que nosotros naciéramos, pero aquí está hablando de un nacimiento nuevo, de un nuevo nacimiento. Por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? La Biblia. Ok, pudiera ser, pero la palabra, que se tradujo así, en griego es la palabra logos. Y hay un personaje en la Biblia al quien se le llama el logos. A Jesucristo. Exactamente. En el principio era el logos, el verbo, la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, verso más adelante, verso 14, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó con nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces, Santiago está diciendo, realmente el deseo de Dios no es que tú caigas. Nosotros tenemos una idea bien equivocada acerca de Dios que desgraciadamente nos metieron nuestros padres y a veces como padres también les metemos a los hijos. No hagas esto porque Diosito te va a castigar. Y parece que Dios es el gran policía del universo que está ahí con la macana nada más a ver a qué horas te equivocas. Incluso por eso algunos tenían la idea que Dios les tentaba. No. Ajá. Toda buena dádiva viene de Él. Incluso Él quería, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra, por su Hijo Jesucristo, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, para que seamos parte de esa nueva creación, no la creación que cayó con Adán,
sino esa nueva creación que viene como resultado del Logos de Jesucristo. Y viene, los versos siguientes se ponen ya más intensos acerca de lo práctico que debe de ser la vida cristiana. Por eso, mis amados hermanos, por esto, por lo que les he dicho, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esa es la recomendación que da Santiago. Ay, pero nosotros hacemos siempre todo lo contrario. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El ser humano hace lo contrario. Es pronto para enojarse, pronto para soltar la lengua, que es un tema que también maneja mucho Santiago, lo vamos a ver más adelante. Soltamos la lengua muy pronto. Y Santiago lo que está diciendo, realmente como cristianos debemos de ser muy cuidadosos. El fariseo lo que hacía es, oía poco, hablaba mucho y no hacía nada. Y se molestaba durísimo. Santiago dice, tú debes de tener la actitud opuesta. Oír mucho, hablar poco, hacer todo lo que Cristo manda y como consecuencia, no te vas a irar. No te vas a irar. Y mire, Dios es tan sabio. ¿Cuántos oídos le dio? ¿Cuántas bocas le dio? Mire, hasta ahí está la sabiduría de Dios. Tiene que oír el doble y hablar la mitad. Así de simple. ¿Ah? Entonces, Él nos está diciendo, el fariseo era pero pronto para hablar. Y entonces rápido se enojaba. Era tardo para oír, no le gustaba escuchar. Dicen nosotros, si queremos caminar en la sabiduría de Dios, necesitamos aprender a prestar más atención, a oír más. Y usted recuerda que el Señor Jesús también decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, si nosotros somos prontos para oír, oímos más, hablamos menos, menos nos vamos a enojar. Menos nos vamos a enojar. Porque realmente la ira se produce nuevamente desde el interior. Bueno, realmente la ira que es pecaminosa, porque hay ira que no es mala. La ira es un sentimiento simplemente. Lo que nosotros hacemos con la ira es lo que causa daño. La ira viene de la maldad, de la inmundicia. Cuando el corazón está sucio, todo lo que hace en consecuencia es sucio. Por eso dice el verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre está enojado, está airado, no va a hacer lo que Dios quiere, hasta que controla su ira. Pero dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, y aquí habla, es una palabra que también utiliza Pablo, debemos despojarnos de toda suciedad, de toda maldad que sobreabunda, de toda inmundicia y abundancia de malicia, todo lo que está abundando, que es sucio, que es malo, y sin duda esto se refiere al pecado, y no es un poco de suciedad de lo que debemos de limpiarnos, dice, desechando todo, no es un poquito, tenemos que limpiarnos de toda la suciedad, todo el pecado realmente. Y dice, contrario a eso tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Nuevamente la palabra, logos. Con mansedumbre se puede referir tanto al desechar, o sea, debemos desechar con mansedumbre suciedad, maldad, así como recibir la palabra implantada. Y aquí hay algo muy importante. No solo es vaciarnos de lo malo. Si alguien se vacía de lo malo, pero no se llena de lo bueno, ese vacío puede ser nuevamente llenado de lo malo. Entonces tenemos que vaciarnos, desechar, despojar lo malo, pero tenemos con mansedumbre, como dice ahí, tenemos que llenarnos de la palabra implantada. El logos, nuevamente, se refiere a Jesucristo. El logos es Jesucristo, la cual puede salvar vuestras almas. Y no
no es que esté diciendo que acaso, no, no, sino está como siendo una afirmación. El logos, cuando nos llenamos de él, tenemos vida nueva, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y nuevamente, verso 22 habla de lo importante de no solamente ser oidores. Sí, nos dijo, sean prontos para oír, pero no, nuevamente viene una progresión. Ahora, ya has oído, te tienes que convertir en un hacedor de la palabra, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el cambio realmente en la persona, en el creyente, viene de poner en práctica aquello que has oído. No solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores. Y cuando somos hacedores de la palabra, entonces es que se ha producido un cambio. Y ser hacedores no está hablando de algo mecánico. La palabra hacedores es una palabra en griego que es poío, y es muy cercana o tiene la misma raíz de la palabra poema. Y esto está indicando que tenemos que desarrollar una actividad creativa, no cumplir la palabra de una manera mecánica y ciega como hacían los fariseos, sino que es como una respuesta de amor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando no somos hacedores, dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y pone un ejemplo en el verso 23 en adelante, el ejemplo de la persona que solamente es oidor y no hace nada, es como aquel que se mira en un espejo, dice, porque si alguno es oidor y no hacedor, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Ustedes cuando en las mañanas se ven al espejo y se ven a lo mejor un gallo por acá, una lagaña por ahí, si no hacen nada, no sirvió de nada que se vieran en el espejo. Y vamos a suponer que así salieran, así salen. Les garantizo que en un rato ya ni se acuerdan que traían un gallo por aquí, o algunos que no se lavaron los dientes traían un frijolazo por ahí, ya ni se dieron cuenta. Ajá. Y dice, así es aquel que es solamente oidor y no hacedor. No hace nada. Se queda en la misma condición. Entonces dice Santiago, tenemos que practicar. No se puede hacer la voluntad de Dios ni cumplir su palabra de un modo mecánico, de una manera ciega. Tenemos que hacerlo de una manera creativa, como les dije hace rato, pero tenemos que hacer algo. De nada sirve la teología si no se practica en la acción. Voy a ser a lo mejor muy duro en lo que les voy a decir el día de hoy. De nada sirve que ustedes estén estudiando Santiago si no van a hacer nada con ello. De nada sirve. De nada sirve que ustedes sepan que lo escribió Santiago, el hermano de Jesús. Algunos piensan que lo escribió allá por el año 62. Santiago habla a los cristianos que habían sido perseguidos. De nada sirve eso si no van a hacer nada con ello. La teología sin la práctica no sirve de nada. Nada sirve mirarnos al espejo, alineados, salirnos e irnos. No, tenemos que arreglarnos y así es la palabra. La palabra es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Pero tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley no está hablando de la antigua ley, o la antigua ley también era perfecta, pero la perfecta ley está hablando de la enseñanza de Jesucristo. La perfecta ley, la de la libertad, porque la antigua ley, acuérdense, los esclavizó a los fariseos, pero la ley de Jesucristo vino a liberarnos, Jesús nos vino a liberar. Pero el que mira la perfecta ley de la libertad, y no solamente la conoce, la mira, sino persevera en ella, dice ahí. Es decir, camina, obedece, la vive, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Realmente la felicidad en la vida, que es la palabra bienaventuranza, recuerden también, nos remonta a las bienaventuranzas de Jesús. Es feliz, feliz aquel que vive de acuerdo al plan de Dios. Y aclaro, no el que conoce, sino el que vive acorde al plan de Dios. No solamente es conocer, sino hacer. Y termina con dos versículos interesantes. Si alguno se cree religioso, si alguno pretende ser religioso, si alguno pretende ser religioso, ya hemos visto un poquito una palabra parecida con los hipócritas, con los de doble cara, de doble ánimo. Si alguno se cree, pretende, parece ser religioso, tiene que mostrarlo de alguna manera. Refrene su lengua. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y eso refrenar la lengua, está hablando de el freno que se le pone a los caballos, ¿no? Pero aquí está hablando de la persona que realmente tiene una relación con Jesucristo. Es una persona que va a tener cuidado con lo que dice. Esa es una manera de reflejar nuestra vida cristiana, la manera en que hablamos. Hay cristianos que dicen, yo digo la verdad como lo siento, ¿no? Si usted es verdadero cristiano, tiene que pensar dos veces. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces. Recibo un correo electrónico, a veces muy fuerte, duras críticas y respondo, ¿no? Pero no lo mando hasta que lo leo. Y digo, no, yo creo que esto no, y lo quito, ¿no? Lo vuelvo a leer. No, yo creo que esto no tampoco. Y quito algunas palabras. Y a final de cuentas ni lo mando, ¿no? Porque es el Espíritu de Dios redarguyéndome. Hay cosas, ¿verdad? No necesito decir. Si lo que usted va a decir, primero, no es verdad, mejor ni lo diga. Hay personas que dicen, no me consta. Bueno, no estoy seguro. Si no está seguro ni le consta, calles. Esa es una. La segunda, si no es verdad, mejor cállese. Si no está seguro, mejor cállese. Segunda, ¿eso va a edificar? Si no va a edificar, guarde silencio. Tercero, ¿es necesario? Si no es necesario, las palabras que salgan de nuestra boca van a revelar lo que hay en nuestro interior. Más adelante, en el capítulo 3 también, capítulo 4 lo va a trabajar nuevamente Santiago. Dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Realmente es lo que hay en el interior. Entonces, el problema de nuestra lengua realmente no es un problema de la lengua, es un problema del interior. Por eso está hablando de que la verdadera religión, aquel que pretende ser religioso, número uno, tiene que frenar su lengua. Si no, se está engañando. Se engaña su corazón y su religión es vana, es vacía. La palabra vana significa vacío. Y verso 27, la verdadera religión, la religión pura, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdate sin mancha del mundo. No necesariamente está diciendo, tú eres un buen cristiano si vas a visitar a los pobres y a las viudas y a los huérfanos. Sí, es una manera, pero lo que está diciendo es, la religión pura es algo práctico. Y entre ustedes hay gente necesitada. En aquel tiempo, en el primer siglo y desde el Antiguo Testamento, los pobres, las viudas, los huérfanos, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, hay mucho que Dios dice acerca de ellos, incluso acerca de los migrantes. Dios tiene temas bien fuertes acerca de la ayuda que como creyentes tenemos que brindar, porque eran personas desamparadas. Dice, allí está lo práctico de la religión. Ve, atiende al necesitado. No es que tú sepas mucho, no es que enseñes bien bonito, que hables bien bonito. La verdadera religión es práctica. Y la última dice, guardarte sin mancha del mundo. ¿Cómo nos guardamos sin mancha? Cuando caminamos con el Señor. Yo no puedo hacer mucho, pero el Señor sí puede sostenerme
el Señor sí puede ayudarme para mantenerme caminando. Yo solamente tengo que ser materia dispuesta y decirle, aquí estoy, Señor. Haz conmigo como tú quieras. No sé si ustedes conocen aquel himno de haz lo que quieras de mi Señor. Haz lo que quieras de mi Señor. No sé si alguno de ustedes lo conoció. Es un himno muy viejito. Es un himno muy viejito. Así lo cantábamos. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Y muchos decían, amén. Y cuando el Señor hace lo que quiere, ya no les gusta. Ya no nos gusta. Pero de verdad, para mantenernos íntegros, sin mancha, tenemos que mantenernos al abrigo del Señor. Entonces, si ustedes empiezan a ver, hay cosas muy prácticas que maneja Santiago, y yo les quiero pedir que repasen este capítulo 1 y hagan algo, tomen alguna acción esta semana en consecuencia de lo que aprenden del capítulo 1. Y la próxima semana me dicen qué hicieron, porque nuevamente, teología sin práctica no sirve de nada. Si solamente somos oidores y no hacedores, eso no sirve de nada. Preguntas, comentarios o dudas. Ya hablé mucho, ahora les toca a ustedes. Bueno, Preguntas, comentarios o dudas. pastor, Adelante. cuando comentamos acerca de la paciencia, nuestro más claro ejemplo es Jesucristo. Correcto. Cuando es vituperado, golpeado, escupido, menospreciado, incluso llevado a la cruz, él no prefirió palabra en contra de sus adversarios. Y creo que meditar esas cosas nos puede ayudar mucho. Seguro. Seguro. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta, duda? Confesión de pecado. Hermana Consuelo, adelante. No, ese yo, Lilia, es que me conecté con el ok. teléfono de mi hermanita Consuelo, que también está aquí. Ok, adelante. Excelente mensaje, pastor, excelente, porque nos ayuda a reflexionar en todo esto que nos dice Santiago, sobre todo no ser oidores, sino ser hacedores. Correcto. Y también el escuchar más, el hablar menos, reflexionar más, pensar lo que vamos a decir, porque muchas veces el decir algo es como quien lanza una piedra. Seguro. El momento que va la piedra se arrepiente, ¡ay, qué barbaridad! Pero la piedra ya dio en el blanco. Así Y es. muchas veces nuestra lengua es tan destructora de los demás que nos damos cuenta a veces de lo que nuestras palabras hirieron y hasta que vemos el mal que hemos hecho. Entonces, ha sido un tema de gran reflexión. Qué bueno. Y como usted dice, hay que ponerlo en práctica. Gracias a Dios. Hacedores, no solo oidores. Gracias. Ahorita que dijo eso, que me recordó el verso 22 de todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. A mí me encanta la filosofía popular. ¿Qué es la filosofía popular? Dichos populares y demás. En una ocasión estaba en un puesto de tortas y me encantó un letrero que tenía ahí. Decía, antes de hablar, asegúrese que su cerebro esté conectado con su lengua. Y dije, wow, cuánta sabiduría hay ahí. De verdad, antes de hablar tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Gracias, hermana Lilia. ¿Alguien más? Pastor, Sí, adelante. yo tengo otro dicho. Sí. Y lo que vas a hablar no es más hermoso que el silencio, quédate callado. Correcto. Correcto. Hay ocasiones que es preferible quedarse callado a decir tonterías. Alguien alguna vez dijo, no, hombre, yo pensé de tal persona que, hijo, nunca lo había escuchado bien, pero pensé que era bien tonto. Y cuando habló, lo comprobé. Que no se diga eso de nosotros, ¿eh? Que no se diga eso de nosotros. Ok. No. También sí, es importante en donde nos enseñan que tu decir sea sí, que correcto. Tu decir sea no. Santiago lo va a tratar también ese asunto. Sí. Gracias, hermano. Bueno, pues,
repasen capítulo 1, tomen alguna acción, o sea, no solamente se queden con lo que oyeron hoy, tomen alguna acción práctica para esta semana, de aquí hasta el otro lunes que nos veamos, y el lunes próximo me van a decir qué hicieron en respuesta al capítulo 1. ¿Les parece? Sí, ok. Pastor Miguel, ¿algo que quieras compartir? Está apagado tu micro, Miguel. Ahora No, sí. al contrario, hermano, muchas gracias. La enseñanza, muy edificante, nos hace reflexionar en muchas cosas, Santiago, y nuevamente agradecido, hermano, por tu trabajo y por tu deseo de ayudarnos a crecer en la fe. Gracias, hermano. Para servir, pues les mando un fuerte abrazo, déjenme orar para terminar y así vamos a despedirnos. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, que es viva y eficaz, penetra lo profundo de nuestros corazones, hasta discernir las intenciones de nuestro corazón, pero no solamente eso, no nos deja en la misma condición. Señor, hemos escuchado tu palabra y ahora permítenos responder, hacer algo en respuesta a lo que tú nos has dicho, y como decía Santiago, permítenos ser hacedores, no solo oidores olvidadizos. Permite, Señor, que pongamos en práctica los principios, las recomendaciones, los mandamientos que tú nos das a través de la carta de Santiago. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te sigo rogando que tú bendigas el ministerio de mi hermano Miguel, que le permitas gran éxito a seguir guiando esta iglesia hacia los planes y propósitos a los que tú les has llamado. Y, Señor, que esta iglesia sea un luminar allí donde tú les tienes y hasta lo último de la tierra. Permite que esta noche también tengamos un buen descanso. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Un abrazo, Amén. que Dios me les bendiga. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias, Hasta pastor. mañana. Gracias. Hasta Hasta mañana. pronto. Saludos.